No ha cambiado realmente el panorama en estos últimos minutos con los resultados de las elecciones de hace solamente un día en Ecuador. Se mantiene el 97.56% del escrutinio. Hasta el momento, 39.008 actas han sido procesadas, actas computadas 83.6%. Y hay algo bastante puntual, que el porcentaje de las actas con novedad ha ido subiendo, 13.96%. Faltan solamente poco más de 2% de actas por procesar. Se traducen aproximadamente 1.000 actas, sobre todo de los centros electorales más remotos a la capital ecuatoriana. La cifra tampoco varía en función de los candidatos. Andrés Araúz, de el correísmo, como se le denomina así, tiene 32.20% de votos. Le sigue Yacu Pérez, 19.80% del escrutinio. Guillermo Lasso Mendoza tiene 19.60%. Otros candidatos tienen unos puntos ponderados por debajo de los 16% o del 16%. La carrera para el Palacio de Carondelet ahora se va a definir hasta el momento en segunda vuelta, y el segundo lugar para esa segunda vuelta se lo están disputando Yacu Pérez y Guillermo Lasso, que tienen una diferencia de 0.20%. Es un tema de análisis. En Guayaquil, Ecuador, está Tyron Lino Marcilla. Tyron es periodista, también analista. Tyron, buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Tyron, bueno, comenzando, son cerca de las 7 de la mañana en su país. ¿Cómo amanece ahora Ecuador con estos resultados? Bueno, hay que decir en realidad, y ante todo, saludos para toda la audiencia de este programa, queridos hermanos venezolanos. Sorpresa tampoco se puede decir que serían los resultados electorales de la jornada cívica de este domingo 7 de febrero, pues se creía en Ecuador, se estaba más que seguro, era el sondeo en las calles, las encuestadoras también así lo decían, de que iba a haber un balotaje en el territorio ecuatoriano en el asunto electoral. Nunca se habló de un triunfo en una sola vuelta, como generalmente sucedía, en este caso cuando las candidaturas de Rafael Correa se proponían en el tema electoral. Como tú bien adelantaste, Rafael Correa, el partido, en esta ocasión Centro Democrático, es el que ha auspiciado junto al ex presidente de la República la candidatura de Andrés Arauz, quien, como ya se conoce, hasta las 4 de la mañana alcanzaba un 31% en el electorado, y la sorpresa más bien la que se venía dando era en saber si es que Andrés Arauz iba a disputar esta segunda vuelta electoral junto a el candidato de la derecha, en este caso Guillermo Lasso, pero en realidad la sorpresa fue, pues, ahí apareció por una nariz, como se dice en las carreras, que en esta ocasión aparece el candidato Carlos Pérez Guatambel, que conocido en el argot indígena, él se ha identificado con el nombre de Yacu Pérez. Él es el que aparentemente acompañaría o iría en esta segunda vuelta electoral a disputarse el 14 de abril junto a Andrés Arauz. Y la gran pregunta acá es, ¿qué está pasando, por ejemplo, con la clase conservadora de Ecuador? O una de las muchas interrogantes, Tyron, ¿qué está pasando con la clase conservadora? Caso puntual, Guillermo Lasso, tercera aspiración a la presidencia de la República, y aún así no asume siquiera hasta el momento una segunda vuelta con 97.56% del escrutinio. Bueno, sí, la clase conservadora, esa derecha muy antigua de nuestro país, ¿verdad? Esa clásica, está representada justamente con la candidatura de Guillermo Lasso. Habrá que ver, pues tampoco en Ecuador es sorpresa que ahora las candidaturas quieran participar en un tercer proceso, cuarto proceso. Había una candidatura que estaba buscando, pero no alcanzó a inscribirse, del empresario Álvaro Noboa, que ya iba a buscar por quinta ocasión la presidencia de la República. Habrá que ver, no está dicho en el asunto de Guillermo Lasso. Él, en cambio, ha celebrado estos resultados, es muy optimista, a pesar de que hasta las 4 de la mañana, en el último corte, el Consejo Nacional Electoral ratificaba que, si bien es cierto, estaban muy pegados Yacu Pérez y Guillermo Lasso, pero de a poco se ve que va despuntando justamente el porcentaje a favor de Yacu Pérez, y ahí donde se dice, en cambio, según lo que ya se comienza a mover en redes sociales, opiniones políticas, es en que toda esa derecha iría justamente a respaldar la candidatura de Yacu Pérez. Esto es posible incluso teniendo en cuenta los antecedentes de comunidades indígenas en el Ecuador, por ejemplo, con las protestas que se habían dado. Le protestaron a Rafael Correa, le protestaron también los integrantes de la CONAIE al gobierno de Lenín Moreno, y ahora
se están aproximando cada vez más al Palacio de Carondelet. Correcto, le han protestado a todo el mundo, a Rafael Correa, en su administración le hicieron más de una protesta social, las últimas fueron algo violentas, en octubre del 2019, como se vio, Ecuador prácticamente era esa mecha de inestabilidad social que comenzó a regarse por los distintos países latinoamericanos. Y sí, el movimiento indígena tiene esta gran oportunidad, lo vienen buscando, ¿verdad? Sin embargo, hay que también mencionar que dentro de la misma agrupación, del mismo movimiento social y político, existen grandes diferencias y también buscan distintos intereses. Es el caso de los mismos movimientos, los mismos líderes que protagonizaron o dirigieron esos hechos violentos en 2019, en octubre de 2019, no están precisamente en su mayoría a favor de Yacu Pérez, siendo Yacu Pérez el representante del sector indígena. Es más, esos grupos ya en las últimas semanas del cierre de campaña o los últimos días del cierre de campaña se volcaron con la candidatura de Andrés Arauz e incluso como que limaban ciertas asperezas con el mismo Rafael Correa. ¿Qué puede esperar ahorita un Ecuador de por sí bastante dividido, y eso solamente queda en evidencia con los 16 binomios para la aspiración a la presidencia? ¿Qué puede esperar ahorita Ecuador, Tyron, toda vez que ya se hizo una solicitud de préstamo al Fondo Monetario Internacional, toda vez que desde algunos sectores están temiendo que pueda regresar el correísmo, como le denominan a la candidatura de Andrés Arauz? Correcto. Esta prácticamente hace parte de las diferentes vertientes, pero las principales, o seguir con el Fondo Monetario Internacional o regresar a un gobierno anterior, por ejemplo. A ver, evidentemente al momento de presentar sus propuestas en el sector económico, los dos candidatos más fuertes, ¿verdad? O en este caso los tres, siempre hablaron de ir a dinamizar esa economía, rescatarla. Pero como bien se sabe, no hay un político que tampoco declare libremente que iba a tener una especie de rebeldía con el Fondo Monetario Internacional como para no honrar las deudas que la administración de Lenín Moreno, el actual presidente, ya deja con los ecuatorianos. Existe una deuda que en realidad se habla en el argot popular, tiene prendada a las dos futuras generaciones de Ecuador, pues la respuesta más rápida que ha tenido en este caso el gobierno de Lenín Moreno y los últimos años de la misma administración de Rafael Correa fue prendar al Estado ecuatoriano con una serie de préstamos. En el caso de Rafael Correa, Ecuador es la tercera nación más endeudada con el gobierno de China. Primero es Brasil, segundo Venezuela, el tercero es Ecuador. Y definitivamente ninguna de las candidaturas refirió precisamente a qué va a pasar con esas deudas. Más bien han mencionado de modelos, pero basándose en establecer más las tasas de empleo y bajar las de desempleo, hablar de, en el caso de Andrés Arauz, de una minería algo urbana, por decirlo así, encontrar oro en los teléfonos celulares que se desechan. Eso generó una serie de críticas, pues se habla que en realidad ese tipo de propuestas no van a sacar al país, pero a ninguna parte. Mientras tanto, Guillermo Lasso, en lo último que pudo referir en la parte económica, es subir el sueldo básico a $500, actualmente se encuentra en 400. El mismo Arauz se hablaba de un bono de $1.000 para las personas. En sí fueron demagogias puras, pero al grano, a saber qué va a pasar con los organismos, con los acreedores. Nadie especificó una medida que de una u otra manera tenga claro el panorama económico en caso de estas futuras administraciones de gobierno. ¿Se esperaba una votación abrumadora, Tyron, en estas elecciones? Abrumadora exactamente, ¿no? Porque a la par a esta campaña electoral también comenzaron a salir propuestas en las que se hablaba de darle fuerza al voto nulo. Y es ahí la sorpresa. El mismo hermano mayor del expresidente de la República, Rafael Correa, estamos hablando del empresario Fabricio Correa, dio a conocer o lideró una campaña denominada Dale por el Nulo, donde exhortaba a las personas, las invitaba, es más, realizó un sorteo donde obsequiaba una PlayStation para todos los jóvenes quienes garabateen los murales políticos poniendo la palabra nulo y que evidentemente anulen su voto al momento de sufragar. Según el CNE, las personas habilitadas para este proceso electoral fue de un poco más de 13 millones de personas, ¿verdad?, entre los ecuatorianos radicados dentro del territorio y los migrantes.
Sin embargo, esta cifra es menor, en realidad no se veía desde el 2002, hace 18 años atrás. Ecuador no tenía tan pocas personas habilitadas para el proceso electoral, es decir, que prácticamente se ha evidenciado un ausentismo, incluso ya de manera legal, las personas que sencillamente no se han habilitado para sufragar y es por ende que ni siquiera han aparecido dentro de los registros electorales, y sumado a eso habrá que ver las personas que anularon su voto sencillamente porque no han estado de acuerdo con las 16 candidatos, los 16 binomios. Es algo histórico también dentro de Latinoamérica. Al menos no tengo claro ese registro. He visto en otras naciones donde se han presentado hasta 8 binomios presidenciales, pero en Ecuador en esta ocasión fueron 16. Y partiendo ya más allá del tema político, tema económico, desde luego en cuanto al tema social que ha dejado de la crisis de la pandemia de la COVID-19, Ecuador ha reflejado datos que han sido realmente alarmantes. Basta solamente con recordar aquellas escenas dantescas de los cuerpos en las calles, los hospitales colapsados, las unidades de cuidados intensivos ya prácticamente sin camas disponibles. Partiendo de allí, a priori, ¿cuál es el primer reto, digamos así, comenzando para el próximo gobierno de Ecuador, Tyron? Sencillamente comenzar un proceso de vacunación libre de corrupción. Ya Ecuador ha sido uno de los países que, si bien es cierto, como tú mencionas, empezó de una manera terrible la pandemia con esos escenarios de muertos en las calles, unidades de cuidados intensivos totalmente colapsadas, pero bueno, se puede decir que la pandemia al final reflejó lo que es su concepto propio, al punto que Ecuador es uno de los que actualmente tiene menor cantidad de contagiados y fallecidos en comparación a naciones como Colombia, Chile, Perú. O sea, es un tema muy complejo. Lo triste es que en Ecuador el mismo proceso de vacunación, en primer lugar, ha sido uno de los países con menor cantidad o la menor cifra de adquisición de vacunas que ya presenta. Ecuador está por ahí por los 16,5 millones de habitantes. Sin embargo, la administración de Lenín Moreno hizo una adquisición de 8,000 dosis. Tener presentes que estas dosis son por 2. Una persona tiene que recibir 2 de estas inoculaciones. Sin embargo, al momento de adquirir las dosis como para por lo menos inocular a un 10% de los ecuatorianos, solo se ha adquirido 8,000, es decir, para vacunar a 4,000 personas. Y de esas 4,000 personas ya se han comenzado a evidenciar procesos, actos de corrupción en los que se involucra el mismo ministro de Salud, donde según las denuncias y el pedido de 121 asambleístas de destituirlo y mandarlo a juicio político, es que se pudo detectar que dichas vacunas en una cantidad se dirigieron incluso a hogares de donde se atiende precisamente a adultos mayores. Y por ahí también se menciona que dentro de esos adultos mayores existe una que otra relación de amistad y de incluso lazos familiares con el ministro de Salud. Entonces, el gran reto para quien vaya a asumir la presidencia en Ecuador ya en mayo de este año es sencillamente presentar un proceso de vacunación transparente, libre de corrupción, y bueno, y saber si que hasta en esto también la política y la ideología va a comenzar a mostrar su verdadera cara. Recordemos, Arauz, él siempre ha mencionado justamente de dónde es partidario, cuál es su ideología, entonces habría que esperar o se esperaría que el proceso de adquisición de vacunas estaría apuntando a Rusia por la Sputnik V, y en este caso la derecha, Yacu Pérez, si bien cierto es indígena, su esposa es francesa. Él tiene como que mucha afinidad al tema europeo, estadounidense, entonces ya podríamos ver de qué lado en cambio allá se haría el proceso de adquisición de vacunas. Guillermo Lasso también es un hombre, como tú bien dijiste, es identificado con la derecha, evidentemente también podría estarse esperando una adquisición de vacunas, en este caso de Pfizer. Varias opciones, esperemos que realmente sumen para tratar de contener la propagación de la COVID-19 que afecta a todo el planeta. Te ha afectado a ti, incluso en carne propia. Tyron, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo y siempre dispuestos a colaborar. Tyron Lino Marcillo nos acompañaba desde Guayaquil, en Ecuador. Parte de lo que ha ocurrido a lo largo de esta última jornada, elecciones generales en Estados Unidos, 16 binomios buscan llegar al Palacio de Carondelet, buscan la presidencia de la República. No hay ganador definido, toda vez que todas las proyecciones apuntan a una segunda vuelta. Esto es Primera Página, hacemos pausa y ya venimos.